Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Vital, el espacio donde la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la nutrición y la medicina se unen para explicarte cómo funciona el cuerpo humano, desde adentro, desde la célula hasta lo que nosotros conocemos como el ADN. El día de hoy les traemos con ustedes el episodio número 3, el episodio número 4, en donde les vamos a explicar qué es un cultivo celular, cómo funciona, sus aplicaciones clínicas y científicas, así como también su impacto directo en la medicina del siglo XXI, ¿no? Yo soy el ingeniero biotecnólogo Alberto Eduardo Flores Espinosa, docente universitario, y me acompaña el maestro Rubén Gerardo Zamora. Hoy queremos que cierren los ojos e imaginen esto: una célula humana, aislada, viva y creciendo dentro de un frasco, y alrededor de ella toda una industria médica y científica giran alrededor. En el contexto del cultivo celular existen principalmente tres tipos: los famosos cultivos primarios, líneas celulares y cultivos secundarios, o también conocidos como cultivos diploides, los que cada uno de ellos tienen diferentes características y aplicaciones específicas en la investigación, así como también el campo de la biotecnología. Muy bien, doctor Gerardo. Precisamente por este motivo, en este episodio de Ciencia Vital, vamos a hablar de uno de los pilares silenciosos de la biomedicina moderna, que es el cultivo celular. Sin cultivos celulares no existirían vacunas, terapias, ni biotecnología clínica. Hoy aprenderás qué son, cómo funcionan, qué tan frágiles son y por qué algunos de los descubrimientos más grandes de la historia comenzaron en una caja PET. El cultivo celular tiene numerosas aplicaciones médicas, desde la base de investigación hasta el desarrollo de terapias y diagnósticos. Se utiliza para estudios en diferentes procesos biológicos, y como también diagnóstico de enfermedades, probar algún tipo de respuesta a fármacos y la producción de una proteína terapéutica, como vienen siendo las vacunas o los anticuerpos. Además, los cultivos celulares se utilizan para modelar enfermedades, desarrollo de nuevas terapias y crear modelos tridimensionales que imitan órganos, lo que permite a la investigación más precisa y personalizada, ya un poco más avanzada en el área tecnológica. El bloque número 1 que vamos a iniciar el día de hoy vamos a tener con la introducción del doctor Gerardo sobre qué es el cultivo celular. Muchas gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, pues como su nombre lo dice, un cultivo celular, pues es un cultivo de células, un cultivo como el que hemos visto en otros ámbitos más familiares, ¿no? Se trata de tener contenidas un grupo de células que pertenecen a una sola estirpe principalmente, ¿no? Es decir, un cultivo de células de hepatocitos, un cultivo de células de leucocitos, etcétera. Entonces, ese proceso de crecer células fuera del cuerpo en condiciones controladas de laboratorio, ¿no? Entonces, en las prácticas, nosotros, los que estamos en la investigación, utilizamos este enfoque metodológico para aislar células de un organismo complejo, mantenerlas con los medios apropiados de crecimiento, estimulando su crecimiento, estimulando la activación de genes, etcétera, pero todo lo hacemos en condiciones in vitro. ¿Qué quiere decir? Que lo hacemos en frascos o en viales, en contenedores especializados. Pues por lo tanto, para eso se utiliza un medio cultivo rico en nutrientes, por ejemplo, el medio RPMI. Ese es un medio que se le añade, por ejemplo, suero fetal de bovino, que se le añade un antibiótico precisamente para evitar contaminación. Obviamente, pues se mantiene una temperatura constante, sobre todo una temperatura fisiológica que asemeja las condiciones de un organismo mamífero, pues completo. Se controla el pH, ¿no? El pH que tiene que estar en cierto rango, a veces cercano a la neutralidad, a veces un poquito más allá de la neutralidad. Ciertas atmósferas, ¿no? Atmósferas de oxígeno, CO2, humedad, y sobre todo tenerles mucho cariño y mucho cuidado. Entonces, en pocas palabras, tener un cultivo celular, pues si bien nos da muchas herramientas y facilidades para poder entender en ellas y poder practicar en ellas y poder retarlas, poder probar compuestos en ellas, nos da muchas facilidades, pero también el mantener este cultivo celular para que esos resultados vinculados a esas investigaciones sean reales, factibles y sobre todo extrapolables a un organismo completo, pues sean completamente viables, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos detalles sobre el cultivo celular. Primero tenemos que hablar de un entorno controlado. Entonces, pues estos se realizan en un entorno artificial,
que imita el entorno natural de las células, ¿no? Hay unas cajas especiales, unas cajas que no son PETFI, se llaman botellas de cultivo celular, así tal y como suenan en inglés, y estas cajas tienen en su superficie porosidades, de tal manera que cuando la célula empieza a crecer, dependiendo de la célula que se vaya a mantener in vitro, se va a adherir a la superficie. ¿Sale? Hay proteínas perdón, células que se adhieren, como los fibroblastos, por ejemplo, ¿no? Las células HeLa también llegan a adherirse a esa superficie. Hay otras células que no se mantienen así, que se mantienen en solución. Por ejemplo, los leucocitos son células que se mantienen en solución, entre otras, ¿no? Bueno, dentro de los tipos de células, pues se pueden cultivar diversos tipos de células animales, de mamífero, en investigación biomédica, sobre todo vinculado a dilucidar enfermedades humanas o para posible investigación en fármaco, células vegetales también y obviamente pues los microorganismos que pues también tienen una mención especial, sobre todo los virus, porque ustedes recordarán que como bien comentaba el doc ingeniero, los virus necesitan tener una célula huésped en donde proliferar y esa célula huésped se puede mantener en un cultivo celular y no necesariamente en un organismo completo, ¿no? Dentro de sus aplicaciones, pues están vinculadas a la investigación básica, obviamente también la investigación clínica, por ejemplo, en líneas celulares que ya han sido muy transformadas y que tienen ciertas características que ya no se asemejan tanto a las células naturales, pero que esas características les dan ventajas para ser utilizadas como modelos, ¿no? Realmente se utilizan como modelos para el entendimiento, el desarrollo de fármacos que está ya más avanzado, que está en boga, que es la ingeniería de tejidos, ¿no? Esta ingeniería de tejidos que hoy por hoy, por ejemplo, uno de los grandes avances en esta ingeniería de tejidos es la producción de piel sintética, ¿no? Ya se puede hacer piel sintética para personas que han sufrido, por ejemplo, quemaduras extremas, etcétera, ¿no? Producción de proteínas recombinantes, como se había mencionado anteriormente, esas proteínas recominan en esas células, en células en particulares, muy particularmente se hacen en células microorgánicas, en células que ya no son bacterias típicas, ya son bacterias modificadas y obviamente los plásmidos que también los contienen. Y bueno, ¿para qué se utiliza? Pues para la producción de múltiples moléculas que nuestro cuerpo o el cuerpo del paciente ya no sintetiza, como por ejemplo la insulina es una de ellas, la eritropoyetina, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, pero como yo les había mencionado, mantener un cultivo celular no es tan fácil, no se puede hacer en la cocina, así literalmente, ¿sale? Pues entonces aquí hay que ser un poco obsesivo compulsivo y pecar de higiénico, ¿no? Pecar en este caso de limpio, porque el cultivo celular, uno de los primeros preceptos, aparte de mantener condiciones de atmósfera, humedad, pH, medio apropiado, micronutrientes y macronutrientes, es mantener una esterilidad completa. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros le estamos dando el medio de crecimiento y los nutrientes de manera exógena. Estamos asemejando lo que la célula en nuestro cuerpo le da a la célula. Entonces, ¿quién aprovecha eso? Pues los microorganismos. Entonces, si un microorganismo, sobre todo una bacteria, un hongo, entra dentro de nuestro cultivo celular, pues podemos darlo por perdido, ¿no? Lo cual no es como que muy grato. Entonces, hay la necesidad para prevenir la contaminación por microorganismos y bueno, pues esto obviamente aparte de que va a arruinar nuestra línea celular, pues los resultados no van a ser fiables y no van a ser en este caso reproducibles, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer una mención de que no necesariamente yo tengo que hacer un cultivo celular primario, ¿no? Yo creo que se va a tocar un poquito después, sino que ya lo puedo yo comprar, ¿no? Entonces hay empresas biotecnológicas que se dedican a crecer, a tener viables estas líneas celulares, obviamente, previo pedido, sobre todo la ATCC, ¿no? No recuerdo las siglas, pero significa Tissue Cell Culture, ¿no? Y yo puedo pedir la línea celular, incluso hasta la más rara que se le puede ocurrir, ¿no? Dependiendo, en este caso, de los fines de investigación. Ellos me la envían, pero me envían con ello un inserto, y ese inserto me dice las instrucciones que yo tengo que cumplir para que la línea celular se mantenga viable, ¿no? Cuánto de medio, qué tipo de medio, si necesitamos usuario fetal de bovino como micronutriente, si necesitamos darle insulina,
etcétera, etcétera. Entonces, existen diferentes tipos de cultivos celulares, como habíamos comentado. El más básico es el cultivo primario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo sacar sangre, de esa sangre aíslo la capa de leucocitos y esos leucocitos yo la puedo crecer en forma artificial o in vitro, dándole los componentes necesarios. Pero ¿por qué cultivo célula primario? Porque ahí la célula pues no está absolutamente modificada. Es una célula silvestre a la cual ya la saqué de un medio natural y la metí a un medio, en este caso, artificial, ¿no? Y las células celulares continuas, que como habíamos comentado, pueden multiplicarse indefinidamente, como por ejemplo las células HeLa. Aunque fíjense que hay líneas celulares que están indiferentes. Las líneas celulares, por ejemplo, las stem cells. Hoy en día hay muchos tipos de investigaciones con las células madre o células stem cells, donde yo puedo hacer cultivos primarios de estas células. Una de ellas son, por ejemplo, los de la pulpa de los dientes, ¿no? Ciertas capas de la pulpa del diente tienen células indiferenciadas que pueden, según estímulos particulares ya in vitro, diferenciarse en diferentes tipos de células, incluyendo, pues obviamente los dientes. Pues entonces, una línea celular que no está comprometida a su diferenciación del todo, la célula que les había comentado, la TVST3L1. Esta TVST3L1 es una línea celular derivada de fibroblastos de ratoncitos. Entonces, yo puedo estimular la diferenciación de esta línea celular hacia adipocitos, hacia miocitos o hacia osteoblastos, siendo de los activadores transcripcionales que yo incorporé en el medio. Sale, pues ahí me interesaba, por ejemplo, que se diferenciaran en adipocitos. Pero bueno, ¿cuál es el impacto en la investigación médica? Pues el cultivo celular es una herramienta esencial en la investigación para entender el comportamiento celular, fisiológico, fisiopatológico, en respuesta, por ejemplo, a fármacos, en respuesta, por ejemplo, a tóxicos ambientales, por ejemplo, o a factores ambientales en general, y obviamente al desarrollo de enfermedades desde el punto de vista un tanto puntual, que después estos resultados pueden ser de alguna manera extrapolables a lo que pasa en el organismo completo, ¿no? ¿Usted qué opina de esto? Claro que sí, doctor. Me gustaría hacer un poco de hincapié sobre las condiciones ambientales, también como el entorno controlado, los tipos de células, las aplicaciones, así como también la investigación a la que va dirigida, porque hay cultivos de células de animales, humanas, embrionarias, tumorales, madres, etcétera, ¿no? Y todas estas células pueden vivir días, semanas o incluso años dependiendo del tipo y del mantenimiento que nosotros les demos. Pero eso también va a variar, por ejemplo, del impacto que tú quieres que tenga tu investigación en el caso de que estés haciendo justamente un seguimiento de una línea de cultivo germinal, ¿no? Y podemos hablar un poco sobre los diferentes o ejemplos concretos. Podemos hablar sobre el cultivo de las levaduras, las que pueden demostrar el crecimiento de levaduras en un medio azucarado, observando cómo se multiplican y se forman las famosas colonias, así como también el que este experimento es relativamente sencillo de realizar en un entorno escolar, que es prácticamente lo que hacemos todos durante una de nuestras etapas de estudiante. Yo justamente me tocó a mí cultivar lúpulo porque una de mis compañeras le gustaba mucho salir de fiesta y en una de esas se le ocurrió justamente de agarrar de proyecto que empezamos a analizar cuál es el medio más beneficioso para el crecimiento de este tipo de cultivo que viene siendo del lúpulo como tal, así como también porque era fácil de entender los conceptos y la reproducción celular y la fermentación posterior pues se prestaba más en este tipo de entornos, ¿no? En el caso de la observación de las células vegetales, pues estamos hablando, por ejemplo, de las células de cebolla, que pueden realizarse con microscopios simples y permite a los estudiantes identificar las partes de una célula vegetal, como viene siendo la famosa pared celular, el núcleo, etcétera, ¿no? Y también podemos hablar un poco sobre experimentos con bacterias, que esto es en el área de biotecnología, bioprocesos, así es como se le conoce la especialidad, que es prácticamente donde se puede utilizar ya a nivel industrial los famosos bioreactores, pero en el campo de un laboratorio por medio de las herramientas más sencillas, como viene siendo las famosas placas Petri, que son los medios de cultivos específicos donde nosotros podemos observar
controlar el crecimiento y la formación de colonias, que también es importante de que nosotros tengamos en cuenta los protocolos de seguridad y la manipulación adecuados. Por ejemplo, utilizar las campanas de flujo laminar, que nosotros tengamos un medio completamente esterilizado, ya que todo esto tiene aplicaciones de investigación e industria alimentaria. Esto también es importante mencionar, que el cultivo a nivel celular profesional y de investigación tiene aplicaciones un poco más amplias, como viene siendo las famosas producción de vacunas, así como también la producción de medicamentos. Cuando nosotros necesitamos producir ciertas proteínas para una terapia, por ejemplo la famosa insulina, se produce a través del cultivo celular, ¿no? ¿Por qué digo la famosa insulina? Porque pues todo el mundo sabrá que México es uno de los países con mayores problemas a nivel diabético en el ámbito internacional, ¿no? Pero ya estamos hablando un poco en la parte de la ingeniería de tejidos, donde nosotros necesitamos investigar la posibilidad de generar tejidos artificiales para trasplantes utilizando cultivos celulares. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, que nosotros en un día en el futuro, me parece que incluso el primer corazón que ya se imprimió, ya se han intentado realizar pruebas en esa área, o incluso podemos hablar, por ejemplo, de que nosotros por medio del cultivo de tejidos hagamos los órganos más perfectos y que sean más adaptables a los huéspedes, porque recuerden que muchas veces cuando estamos hablando de trasplantes ocurren muchas desgracias justamente porque hay un rechazo a este órgano que no es prácticamente nativo de nosotros mismos, ¿no? Aquí podemos también hablar un poco sobre la investigación del cáncer, que el cultivo celular pues es la herramienta más fundamental para el estudio del comportamiento de estas células cancerógenas que pueden presentar, por ejemplo, para desarrollar diferentes terapias, ¿no? Estamos hablando de las terapias, por ejemplo, cómo se responden en las terapias de radiación, o así como también a ciertos fármacos en específico, ¿no? Y al presentar este tema en un entorno escolar, me parece que es recomendable enfocarse en la parte de los experimentos sencillos y seguros, nada más para que los estudiantes puedan comprender estos conceptos y su importancia en las diferencias de las áreas de ciencia y medicina, ¿no? También me gustaría mencionarles un tip muy importante sobre la famosa carne cultivada en el laboratorio, la Food Tech. No sé si han escuchado hablar de esta, donde se utilizan células moleculares, musculares, animales, que se cultivan en estos bioreactores sin matar al animal, y nosotros vamos a generar como tal la producción extra de carne. Esto es muy común en China, porque en China tienen un déficit justamente de carnes rojas y carnes blancas, como viene siendo la carne de pollo, etcétera, porque tienen una población tan pero tan grande que el gobierno ha intentado justamente promocionar este tipo de prácticas para que pues todas las personas consuman la famosa carne y que la prueben alguna vez en su vida, a personas que pues no tienen acceso justamente a la carne más fresca recién salida de los ranchos y procesadas por medio de todas las ganaderías, ¿no? Esto es algo muy importante porque también ha entrado la parte de la bioética, o incluso la parte, por ejemplo, de la salud de los consumidores, porque uno dice, no, pues oye, yo estoy comiendo carne que se creó en laboratorio, y uno dice, no, pues me va a generar algún tipo de problema secundario o alguna afección negativa. Lo único que puede, bueno, el impacto que genera esto, pues es la reducción de incluso el sufrimiento de los animales, la sostenibilidad, así como también mejorar la bioseguridad alimentaria, porque recuerden, por ejemplo, algún tipo de bacteria, que estamos hablando de ciertos organismos que crecen en los alimentos cuando son mal procesados o tienen problemas de seguridad, de higiene, que no siguen los protocolos establecidos, y que ahí se va un animalito o algo así, en ese tipo de problemas, pues prácticamente la carne creada a partir de la tecnología de la Food Tech mínimo te da la bioseguridad en este tipo de área, ¿no? Algunas partes que me gustaría también mencionar es, es la cuestión de los órganos en chips y los modelos en 3D, porque esto estamos hablando de microórganos cultivados, los famosos organoides, que van a simular, por ejemplo, el hígado, cerebro, intestino y pulmón, y que son estudiados para ver, por ejemplo, las respuestas a enfermedades en específico, como vienen siendo enfermedades neurodegenerativas, el COVID-19, el cáncer, o incluso las interacciones fármaco-célula, sin utilizar justamente los famosos modelos animales que vienen siendo los ratoncitos, ¿no? Esto es algo que ha entrado mucho
mucho en vigor y que se ha apoyado mucho por las diferentes organizaciones en protección animal para el maltrato animal y la crueldad humana que hemos tenido justamente al utilizarlos para ver cómo responderían una célula viva a ciertos tipos de condiciones externas, ¿no, doctor? Sí, doctor, como bien usted puntualiza, pues las aplicaciones en muchos ámbitos que anteriormente se consideraban pues casi imposibles ya son un hecho, ¿no? Usted mencionaba lo de los alimentos que están haciendo en China. Ahorita me viene a la mente un famoso experimento que se hizo con ingeniería de tejidos, precisamente con ese tipo de tecnología de cultivos celulares más avanzados. Fue el que desarrollaron una hamburguesa sintética natural. Y lo curioso de ese experimento es que la hamburguesa se la hicieron un bloque un bloque de personas, ¿no? O sea, un bloque de personas, vamos a poner 10, les dieron la hamburguesa sintética y a otras personas una hamburguesa pues típica y no supieron reconocer cuál era cuál, ¿eh? Entonces, pues ya el futuro ya nos alcanzó y yo creo que al rato pues ya va a ser el futuro de los alimentos, ¿no? Pero bueno, ahondando un poquito más en lo que usted, menciona, el desarrollo, por ejemplo, de estos cultivos celulares ha llevado a entender cómo nuestra fisiología celular pues trabaja en un organismo complejo, ¿no? Voy a platicarles un poquito acerca de los famosos adipocitos beige. Bueno, pues ustedes recordarán que los adipocitos son un dolor de cabeza, pues porque cuando comemos exceso de azúcares se almacenan en grasa y eso nos hace, pues bueno, investigadores, ¿no? Desde hace ya tiempo, ¿no? Y obviamente hasta recientes fechas han logrado hacer que estos adipocitos blancos, que son los que almacenan grasa, reviertan su metabolismo hacia los adipocitos que consumen o que liberan esa grasa en forma de calor o energía, es decir, consumen la grasa en sí, ¿no? Entonces, esos sitios se les llama adipocitos beige. ¿Por qué? Porque no están entre blancos ni cafés, sino todo lo contrario, ¿no? Están a la mitad de color. Y bueno, eso se ha logrado a través de la transdiferenciación de los adipocitos ya consolidados, los adipocitos maduros, hacia la desdiferenciación de lo que eran antes para convertirlo en un adipocito que no era de origen beige, ¿no? Perdón, café. ¿Por qué? Porque recuerdan que los adipocitos cafés o marrones, como también se les llama, son ricos en mitocondrias. Entonces, lo que hacen estos adipocitos es que la energía almacenada la liberan en forma de calor, desacoplando en este caso la cadena de transporte electrónico. Entonces, si la energía se libera como calor, pues esta energía ya no se acumula y por lo tanto ya no tendríamos masa grasa con las consecuencias que eso lleva, ¿no? Entonces eso ya se está haciendo, ya con grandes avances y probablemente en un futuro, el ser obeso, pues ya nada más sea una característica, pues más porque puede ser tratable y puede ser curable con métodos, en este caso celulares y también moleculares, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de los tipos de cultivos celulares haciendo un poquito de reseña, ¿no? Tenemos los cultivos primarios que habíamos comentado, ¿no? Que se agarran directamente de un tejido. Los tejidos celulares que más se utilizan, pues obviamente son de células solubles, los tejidos de células linfocitarias, ¿no? De leucocitos, los cultivos celulares de piel, por ejemplo, que les habíamos comentado, que ya se hacen cultivos celulares de piel para poder ser reemplazada en personas que han tenido ciertas condiciones, ¿no? Son los más sencillos, por decirlo así, de hacerse, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo era estudiante, para ver cariotipos, ¿no? Que ustedes ya sabrán, los cariotipos sirven para ver, pues, los cromosomas, el orden, la integridad, etcétera. Hacíamos un cultivo primario de leucocitos, ¿no? Y ese cultivo primario lo prendíamos en un medio mínimo, en un medio especial de nutrimentos, se llama el medio RPMI, ¿no? El Eagle Dubelco, ¿no? Es la famosa marca. Le metíamos otros activadores e inhibidores de la mitosis, de tal manera que obteníamos los cromosomas en metafase, ¿no? Entonces, los cultivos primarios, pues, nos sirven para hacer pruebas rápidas, realmente se hacen para hacer pruebas rápidas, no son como que la opción para mantenerlos viables mucho tiempo, ¿sale? Pero nos pueden dar resultados rápidos, por ejemplo, acerca de la reacción de cierta línea celular
por ejemplo, a un contaminante ambiental, a un químico contaminante, a un tóxico, etcétera, ¿no? Las otras ya son las células, las líneas celulares establecidas, como les había yo comentado, ¿no? Estas líneas celulares, pues sí son células, tienen todos sus atributos como tal, pero ya tienen ciertas modificaciones, ¿no? Ya no son células primarias, ¿no? Ya no vienen de un tejido. Y bueno, aunque vinieran del tejido, sufren ciertas modificaciones a nivel metabólico, a nivel fisiológico, a nivel de respuesta a ciertas condiciones que las hacen más resistentes a un ambiente que a otro, ¿no? Algo importante es que se inmortalizan, ¿no? Se pueden dividir indefinidamente porque obviamente su ciclo celular ya no es el de una célula proveniente de un tejido, ¿no? Había comentado el ejemplo de las GILA, ¿no? Que son células inmortalizables. La línea celular hay varias, la HepG2, ¿no? La línea celular HepG2 es una celular de hepatocitos, ¿no? Que si ustedes quieren hacer experimentos acerca de la respuesta de un fármaco en el hígado, pero pues obviamente si no quieren tener múltiples variables a controlar, pues agarran una línea HepG2 que es una línea hepática y en eso hacen las pruebas, ¿no? También por cuestiones, como había mencionado el doc, bioéticas. Otras líneas celulares que les había comentado son las stem cells, ¿no? Las famosas células madre, que pueden diferenciarse en muchos tipos celulares, ¿no? Uno de ellos, hay muchas líneas celulares de stem cells, aunque también pueden obtenerse de fuentes directas, ¿no? Fíjense que curiosamente una fuente de células madre muy abundantes son precisamente los adipocitos, ¿no? Los adipocitos en las capas más profundas son células que no están completamente diferenciadas, ¿no? Y esas pueden tomarse porque esas stem cells que no han sido que no están comprometidas a hacer algo en particular, yo puedo estimularlas para que se diferencien en la estirpe celular a la cual yo quiero que se lleguen a formar de manera madura, ¿no? Entonces, la TSVCL1 es un ejemplo, ¿no? La TSVCL1 es una línea de fibroblastos. Yo puedo hacer que se diferencien en adipocitos o miocitos o incluso osteoblastos, ¿no? Y como había mencionado el doc, las videoesferoides que simulan tejido real, que se usan también para investigación en cáncer o en fármaco. Pero vamos a ver rápidamente qué es esto de los cultivos primarios. Pues es una población celular heterogénea principalmente, su vida útil es limitada, ¿no? Recordemos que las células tienen un tiempo de vida particular, tienen un reloj molecular particular, no todas las células viven por todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, las células epiteliales de nuestra piel pues están dividiéndose más o menos a una tasa constante, ¿no? Las células de revestimiento bucal, de mucosa bucal, también lo hacen a una tasa constante, pero por ejemplo los hepatocitos y los cardiomiocitos y otras células que tienen una vida un poquito más limitada, ¿no? Dependiendo de la célula que nosotros queramos mantenerla in vitro, va a ser en este caso la viabilidad. Y bueno, pues algo curioso, si nosotros queremos mantener un cultivo primario a partir de una célula obtenida de un tejido, es que van perdiendo su morfología y su fisiología normal. Sale, pues, porque curiosamente no es lo mismo asemejar en la mayor parte posible las condiciones orgánicas que en un organismo entero las contenga. Realmente sí hay diferencias y entonces si yo agarro un cultivo celular y lo empiezo a propagar con diferentes estimulantes de crecimiento, etcétera, pues la línea celular que empezó siendo un hepatocito acaba siendo otra cosa, ¿no? Pero sigue siendo una célula, pero ya no es la célula, en este caso, de procedencia, ¿no? Entonces, pues bueno, los cultivos primarios se utilizan para estudiar características originales de las células, aislamiento de virus, como habíamos comentado. Una característica es su vida útil es un tanto limitada. ¿Qué otra cosa limita un cultivo primario? Pues la obtención de la célula, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio se va a dejar sacar una biopsia de hígado para aislar hepatocitos, al menos humanos no, o etcétera. Entonces, aquí viene la contraparte de las líneas celulares, que son los modelos animales, ¿no? Entonces yo puedo agarrar un modelo animal y al ratoncito, previo el comité de bioética y todo lo demás, pues sí puedo extraerle el hígado, justificando que voy a hacer una línea celular de hígado de hepatocitos, ¿no? De hepatocitos en este caso, para hacer algunos experimentos como tal. Claro que sí. Y entonces yo creo que me gustaría mencionar, disculpe Doc, es principalmente la parte de las aplicaciones médicas reales de todos los tipos de cultivos que les menciona el doctor.
cuando estamos hablando ya prácticamente de los estudios metabólicos y de envejecimiento, ¿no? Que son los que nos permiten investigar cómo las células van a responder a diferentes condiciones y factores. ¿Qué ejemplos tenemos de este lado? Pues tenemos, por ejemplo, el cultivo de células que nos pueden permitir observar el efecto de cierto estrés oxidativo. Por ejemplo, ¿a qué se deriva todo esto? Pues es prácticamente de un daño en nuestro ADN, ¿no? Así como también de la disfunción de las funciones mitocondrias, de la mitocondria con el tiempo, como viene siendo evaluar la secuencia, la senescencia de las células por las vías P53, P21 y los telómeros de los fibroblastos de los humanos. Nosotros sabemos que cuando más adultos somos y más grandes nos vamos haciendo, nosotros sufrimos el famoso acortamiento de telómeros. Hace muchos años, en mi época de la preparatoria, había un video ahí en YouTube muy famoso donde agarraron justamente pues la canción de Shakira y simplemente la adaptaron para que nosotros supiéramos y nos aprendiéramos el ciclo celular, y se menciona una parte del acortamiento de los telómeros, ¿no? Todo esto por medio de los estudios para poder evitar un envejecimiento prematuro o incluso estudiar algún tipo de falla en nuestras rutas metabólicas. Es una de las partes de la teoría que se convierte en medicina real para todas las personas que nos están escuchando. Eso para las pruebas de toxicidad, que es algo que menciona muy bien el doctor Gerardo, la parte de evaluar el efecto de sustancias químicas y fármacos en las células, los que nos ayudan a identificar diferentes tipos de riesgos potenciales, así como también para desarrollar estos fármacos y que nosotros tengamos, por ejemplo, la creación de los microórganos, que son versiones en miniatura de órganos como el cerebelo y todas estas partes de nuestro cuerpo, ¿no? En el área de las vacunas, pues nosotros estamos hablando de cultivar ciertos tipos de virus atenuados, por ejemplo el polio, el VPH, ya que sin ello no tuviéramos nosotros la producción masiva de estas vacunas. En el área de la terapia génica podemos hablar un poco más ya de la modificación genéticamente para corregir las mutaciones y producir ciertas proteínas, el cáncer, así como también todos los ejemplos que vimos anteriormente. También me gustaría darles una reflexión en la parte principalmente de estas vacunas. Ustedes sabrán que cuando pasó lo del COVID-19 hace poco, justamente nosotros tuvimos ahí uno que otro problema, por ejemplo, para las respuestas que hacía nuestro cuerpo a la vacuna de la AstraZeneca, ¿no? Principalmente esta vacuna de la AstraZeneca se hizo para producir proteínas virales o vectores en el caso de que tengamos el virus atenuado dentro de nuestro cuerpo. Y entonces todo esto se hizo a partir de las células GEK293, ¿no? Y entonces por medio del cultivo de estas células nosotros comprobamos que justamente la vacuna de la AstraZeneca combatía como tal al virus, pero era una de las que generaba un riesgo mayor a efectos secundarios, pues principalmente porque no se adaptaba a a todas las respuestas inmunológicas. También podemos hablar un poco también de la terapia génica y celular en la parte para terapias y personas con leucemia y linfoma, así como dice el doctor que ni una persona en su sano juicio se va a dejar hacer una biopsia en el hígado, pues de la misma manera pues no vamos a permitir que se nos extraiga así sin ninguna razón aparente tejido de nuestra médula espinal. Pónganlo ustedes, aquí es cuando nosotros necesitamos el famoso GMP, que es el Good Manufacturing Practice, que es prácticamente el cultivo celular especializado bajo ciertas condiciones en donde nosotros vamos a extraer y modificar genéticamente para poder reinyectar justamente esta nueva célula que ya viene potencializada y para poder ayudar a que se vuelva a diferenciar dentro de nuestro organismo para justamente defendernos en diferentes tipos de condiciones, ¿no? En la etapa de la regeneración de tejido y la medicina personalizada, también me gustaría hablar un poco sobre las células madres pluripotencidas, ¿no? Que es para generar, por ejemplo, ciertos tejidos que tengamos dañados, como los más comunes vienen siendo la retina, la córnea, piel o el cartílago, ¿no? También para nosotros podamos utilizarlas en el área del tratamiento de quemaduras, enfermedades degenerativas o el trasplante, justamente sin rechazo de este tipo de creación nueva. ¿Por qué? Porque es a partir de nuestro propio cuerpo. En la actualidad existen laboratorios justamente de personas que en el momento del nacimiento de los bebés les guardan en unas temperaturas y condiciones en específicas, principalmente en el criogen,
que es donde ustedes van a meter los cordones umbilicales de los recién nacidos en estos tipos de almacenamientos específicos para que en algún momento dado que por diferente cuestión externa lo lleguen a necesitar alguna parte de de todos los órganos o tejidos que les acabo de mencionar, ¿no? Doctor Gerardo, también yo creo que ya entraríamos en la parte del bloque 3 que viene siendo el caso emblemático, porque yo creo que es una historia que todos nuestros oyentes les gustaría saber para que tengan así y que se introduzcan un poco más y que vivan en la parte histórica, sobre todo el impacto que ha tenido este tipo de cultivos sobre las células GILA, ¿no, doctor? Sí, doctor, precisamente pues, es representativo e históricamente sobresaliente, ¿no? Porque pues no toda la ciencia ha sido completamente programado para que suceda, ¿no? Sino que se da de manera fortuita y causalística, ¿no? Y uno de esos casos es pues el haber obtenido las células que ahora llamamos células Gila, ¿no? Pues se necesitó de investigadores médicos curiosos, ¿no? Que llevaran más allá de lo evidente en la condición de lo que ahora conocemos como carcinoma cervicouterino. Y precisamente, pues, se llaman Gila por aquella persona que se llamaba Henrietta Lacks, ¿no? Gila, de ahí viene una mujer afroamericana que se convirtió en la primera línea celular inmortal. ¿Inmortal por qué? Porque a lo que les había comentado, ¿no? O sea, lo que hace el virus del papiloma humano, sobre todo los oncogénicos, es arrestar el ciclo celular. Realmente el ciclo celular lo arrestan alterando P53 y eso hace que se inmortalicen. Pues bueno, pues Henrietta Lacks fue una persona afroamericana en aquellos tiempos, en 1951, pues falleció de cáncer de cuello uterino. Todavía no se conocía muy bien la asociación con el virus del papiloma humano. Pero bueno, durante su tratamiento se tomaron pues muestras de tejido canceroso in situ sin su consentimiento para investigación. Fíjense que es algo importante esto, porque realmente pues una persona que pues sin estudios, sin preparación, sin consejo como tal, pues ella se dejó poner a la mano de los médicos y estos médicos pues de manera faltos de ética tomaron muestras de ese carcinoma in situ, que ustedes imaginarán cómo se obtiene, pues lo llamamos colposcopía, ¿no? Realmente es un procedimiento que lo hace el especialista. Y bueno, pues esas células se mantuvieron en medios que habíamos comentado, que en medios de ese entonces, no los de ahora modernos, pero como la característica es que se inmortalizan, pues esas células no se morían, ¿no? Así realmente. Entonces, pues después del fallecimiento de Henrietta Lacks, se propagaron, ¿no? Y bueno, pues estas células extraídas del cáncer cervicuterino se empezaron a utilizar para muchas investigaciones no solamente de la neoplasia, del cáncer de cuello cervicuterino, sino también para desarrollo de vacunas, vacunas contra la polio, tratamiento de VIH, obviamente vinculado al cáncer. Sale entonces, pues el hecho de que sus células fueron utilizadas sin su consentimiento, ni consentimiento ha planteado importantes consideraciones bioéticas y éticas, ¿no? Por ahí les recomiendo un libro, bueno, ya salió en película, ¿no? Como todo, ustedes saben que todo sale en película después del libro. Ese libro se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks. Sale y ahí les platica de forma narrada, de forma novelesca, aunque realmente verídica, cuál fue cómo se llegó a obtener las células Gila, que hoy en día pues son de vital importancia. ¿Y para qué? Pues para investigación sobre el cáncer mismo, desarrollo de vacunas, investigación de enfermedades infectocontagiosas, estudios sobre los efectos de la gravedad cero en el espacio, desarrollo de tratamientos para diversas enfermedades, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que yo trabajé las células Gila, no las trabajé mucho, porque yo soy más de modelos modelos en ratones, ¿no? Espero tener alguna oportunidad de platicar con ustedes de los modelos en ratones y en ratas, ¿no? Pero esas células que teníamos ahí, imagínense, no han muerto, no, son desde que se le extrajeron a la Henrietta Lacks, ¿no? Es algo increíble. Entonces, cada vez que las miré a microscopio, no estaba viendo unas células, la estaba viendo a ella, ¿no? A ese gran aporte que sin quererlo, sin consentirlo, tuvo hacia la investigación y hacia la humanidad. ¿Usted qué opina, No, doctor? pues sí, yo creo que fue un avance,
mal hecho, por así decirlo, pero como usted menciona, doctor, ha beneficiado mucho a la humanidad en ese sentido, porque prácticamente nos ha ayudado, por ejemplo, hasta la fecha a más de 70,000 estudios científicos, que es prácticamente pues para la ayuda para el tratamiento de diferentes personas. Como usted dice, doctor, ella ni siquiera sabía y menciona algo muy interesante que creo que es correcto compartirlo con nuestros oyentes en la parte de que las células Gila incluso fueron al espacio. Prácticamente, mientras que Henrietta Lacks nunca supo que sus células se cultivaban, estas mismas ya estaban orbitando fuera del planeta, porque en el año de 1960 fueron enviadas al espacio por la NASA para estudiar los efectos de la microgravedad, ¿no? ¿Por qué era esto? Porque ustedes sabrán que en un futuro, en unos 500, 600 años, me imagino que la tecnología ya habrá avanzado tanto, si es que no nos llegamos a destruir entre nosotros mismos peleándonos, el que ya estemos orbitando fuera del planeta Tierra, ¿no? Y entonces, para que vean el grado de que esta persona, incluso lamentablemente sin que ella supiera, va a estar inmortalizada durante todo este tipo de periodo, ¿no? También tenemos que recordar otro punto importante que me gustaría recalcar, que es la célula humana cultivada puede duplicarse más de 50 veces, que es como el que nosotros encontramos como el famoso límite Hayflick, que fue nombrado justamente por Leonard Hayflick en 1961. ¿Por qué? Porque es prácticamente el estado en el que muchas células entran en senescencia, salvo únicamente las cancerógenas o las inmortalizadas, y es lo que les mencionaba el doctor Gerardo, que las células HeLa, pues en la actualidad todavía podemos seguirlas encontrando. ¿Por qué? Porque se les ha suprimido justamente el mecanismo. ¿Para qué? Para que éstas se sigan justamente replicando y que sigan existiendo hasta la fecha, ¿no? Y entonces, pues nosotros podemos hablar un poco sobre las discusiones sobre la bioética, los derechos del paciente y el famoso consentimiento informado, ¿no? Que ese es el que te hacen firmar prácticamente en la actualidad en la mayor número de hospitales privados, que gracias a esto, pues podemos evitar ese tipo de complicaciones, ¿no? También tenemos que recordar que también ha habido errores por utilizar estas células HeLa, porque todo el mundo piensa que pues si son células HeLa, pues me va a servir justamente para lo que yo estoy investigando, como viene siendo un estudio contra el cáncer. Tenemos que recordar que al menos el 20% de las líneas celulares usadas en laboratorios no son los que dicen ser. Por ejemplo, podemos encontrar que a veces te van a vender una célula HeLa y resulta que esa célula no es la HeLa, y que esto ha generado muchos errores científicos y millones de dólares en las mismas pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que ya estaríamos entrando en la parte de microscopía rápida, doctor. No sé si usted le gustaría iniciar prácticamente con la parte de las 5 ideas clave del cultivo celular que no podemos olvidar nunca. Por supuesto, doctor, para compartirle a nuestros escuchantes sentimiento y dignidad. Y bueno, pues retomando una figura ilustre, George Gray, el investigador que cultivó las primeras células HeLa, y Rebecca Schlott, autora del libro, como les había comentado, se los recomiendo muchísimo, La vida inmortal de Henrietta Lacks. Y bueno, pues tenemos como siempre en nuestra sección Pregunta del Público. Nos menciona una de nuestras estudiantes de medicina que cuál es el riesgo de utilizar líneas celulares viejas en investigación médica. Bueno, pues mira, no es que las líneas celulares viejas no dejan de ser, sí tienen senescencia, como habíamos comentado, ¿no? A excepción de las inmortales, pero el riesgo es de que ya no tienes el completo panorama metabólico, genético, etcétera, ¿sale? Pues entonces lo que se hace es hacer como una curva de cinética de crecimiento, donde las células que tú vas a utilizar estén en la fase exponencial sin llegar a lo que nosotros llamamos confluencia. ¿Qué significa esto? Que si yo empiezo con un número de células determinado, yo puedo predecir a través de una fórmula a qué tiempo voy a tener cuánto número de células. Entonces, si ese número de células está a la mitad entre la confluencia y la inicial, es el tiempo preciso para poder utilizarlas. Si dejas que lleguen a confluencia y que se pasen de confluencia, pues obviamente acá se acaban el nutrimento, se acaban en este caso
los factores de crecimiento, ajá, y empiezan a senecer y empiezan a envejecer, y por lo tanto tus experimentos ya no van a ser fiel realidad de lo que pasa en la celular, ni lo que pasa en las células, y mucho menos de lo que pasa en los organismos. A eso quiero puntualizar algo. Si yo utilizo, por ejemplo, investigación viral en líneas celulares, ¿estarás potencialmente en peligro de ser infectada? ¿Sale? Dependiendo del virus, ¿no? Por eso, en cuestión de investigación viral, donde se utilizan líneas celulares, dependiendo del virus, se utilizan niveles de bioseguridad, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy estudiando, no sé, virus Marburg, pues ébola, que tienen un porcentaje de letalidad de prácticamente del 99%, pues tengo que utilizar un nivel de bioseguridad nivel 4, ¿no? Aquí en nuestro país sí hay dos lugares de nivel 4. Uno de ellos está en San Luis Potosí. Parece ciencia ficción, pero sí los tenemos, ¿no? Y bueno, pues hay que tener cuidado con ese tipo de líneas celulares potencialmente infectadas con virus, porque dependiendo del tipo de virus, el método de transmisión, etcétera, sí sea potencialmente riesgoso o no, dependiendo de esto, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor? Claro que sí, doctor. Yo creo que es muy importante mencionarles justamente que nuestro país sí tiene, por ejemplo, laboratorios en instituciones de investigaciones y diferentes universidades que practican justamente la práctica de estas metodologías justamente para tratar diferentes condiciones médicas, ¿no? Como viene siendo la famosa red de apoyo a la investigación, la RAI, que esta es de la UNAM, que es prácticamente la que ofrece servicios como cultivo de líneas celulares por si alguien quiere hacer una tesis o un trabajo de investigación, ya saben a dónde acudir, que es prácticamente este lugar nos da ayuda a la determinación de contaminación por microplasma y preparación de las muestras para la investigación específica que tú quieras realizar, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, que cuenta con un laboratorio de cultivo celular que brinda soporte a investigadores biomédicos, que incluye, por ejemplo, la investigación contra el cáncer en su mayoría. También tenemos el Centro de Investigación de Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el CIATEJ, que es prácticamente el que nos va a ayudar, por ejemplo, con sus estancias de laboratorio de reprogramación celular y bioingeniería de tejidos, enfocado prácticamente al desarrollo de terapias y dispositivos médicos, ¿basados en qué? Basados en las famosas células madre, ¿no? Así como también tenemos el Centro Biológico Celular, el CBC, que es prácticamente el que se especializa en lo que les mencionaba yo, que es la criopreservación y la distribución de las células madres mesenquimales para la preservación y las terapias, así como también para poder ayudar a curar, pues, a las personas dueñas de estas mismas células. Ojo, que es bien caro justamente mantener este tipo de células en este tipo de estado que es la criopreservación. ¿Por qué? Porque prácticamente se utilizan diferentes tipos de estructuras, así como también de materiales químicos y de sustancias que genera pues un costo algo elevado, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Iberceller México, que es un laboratorio que ofrece servicios de cultivo celular con un enfoque en calidad y control de sus procesos. El laboratorio Labomé, que es prácticamente el que nosotros vamos a encontrar que se encarga, por ejemplo, de proveer insumos y equipos en esta área, ¿no? Que es donde prácticamente la mayor cantidad de universidades que se dedican justamente a este tipo de área, pues compran prácticamente, bueno, pues todos sus equipos, ¿no? Yo creo que eso sería todo en la parte de la pregunta del público, para que vean todas las cuestiones involucradas en esa área. También podemos mencionar lo que mencionábamos en nuestro episodio anterior sobre las mutaciones o incluso lo que les acaba de comentar el doctor Gerardo, la parte de los virus ocultos o simplemente la famosa contaminación cruzada, ¿no? Que cuando, por ejemplo, incluso que estás comiendo con tu novia y agarras su tenedor y comes con su mismo tenedor, pues ¿qué crees, muchacho? Ya tuvieron ahí una contaminación cruzada. Lo mismo pasa con el cultivo que estamos hablando, cultivo celular. Incluso ha habido casos de donde las personas están cultivando una bacteria en específico y cuando revisan el medio unos días después resulta que están prácticamente es todo lo contrario que ellos estaban justamente pensando que estaban cultivando, ¿no? No sé si le gustaría agregar algo más, doctor. Sí, precisamente con esa reflexión nos quedamos que ha habido estudios fallidos en cajas de pulmón que en realidad se hicieron con células de cuello uterino mal
mal etiquetadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos habla del control que tiene que haber en el laboratorio acerca de los procedimientos, que el laboratorio esté certificado con personal capacitado precisamente para evitar estas equivocaciones y que esto pues no se lleve a las últimas consecuencias, que es publicar científico, ¿no? Porque como les digo a mis alumnos, la medicina es tanto una ciencia como un arte. Y bueno, pues todo médico es un científico que debe de hacerse las preguntas correctas en busca de las respuestas, porque recordemos que la ciencia bien aplicada deja más dudas que respuestas concretadas, ¿no? ¿Usted qué opina? Claro que sí, doctor. Entonces, para terminar lo del episodio del día de hoy, me gustaría mencionar que el cultivo celular no solo cambió la medicina, sino que hizo visible lo invisible y lo modificable, y lo inmodificable modificable, ¿no? Así como también que hoy se puede hacer ciencia médica sin esta herramienta que se respira en una incubadora. Hoy no se puede hacer ciencia médica sin este tipo de metodologías y protocolos ya establecidos. También me gustaría terminar con la mención de otro tipo de dato famoso que es muy común, bueno, que no es muy común que se conozca a nivel universidad todavía, que es la parte del medio de cultivo más famoso, que es el DMEM, que es prácticamente uno de los medios más usados para cultivos celulares, que contienen todo lo necesario para el crecimiento, como viene siendo la glucosa, aminoácidos, sales y vitaminas, que son la famosa sopa nutritiva celular, ¿no? Y entonces en nuestro próximo episodio pues hablaremos de algo vital que viene siendo la epigenética y medicina personalizada, porque no todo en la secuencia de ADN, también importa qué genes van a activar, cuándo y por qué. Y tenemos que recordar este tipo de mecanismos. ¿Algo que agregar, doctor? No, pues todo muy bien concretado, doctor. Creo que a nuestros queridos escuchas les hemos compartido esta experiencia, tanto de revisión como propia en el manejo de cultivos celulares. Y bueno, pues las aplicaciones son múltiples dependiendo de la pregunta, la cual dependiendo de la pregunta la cual queramos contestar, ¿no? Yo nada más reafirmo que las líneas celulares pues son utilizadas como modelos, ¿no? ¿Sale? Eso sería todo. Claro que sí, doctor. Entonces, gracias por acompañarnos. Esto fue Ciencia Vital, donde lo molecular se vuelve claro y lo claro se vuelve vital. Entonces, bonus, una célula cultivada en un laboratorio vive fuera del cuerpo, pero puede salvar vidas dentro de uno. No olviden que la medicina también se escribe con palabras como respeto, humildad y escucha. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.